Bien, doctor. Buenas tardes, profe. No se le está escuchando nada. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer inicialmente una reflexión sobre el sentido de la vida, de la existencia. ¿Sí? Entonces, para ello, voy a colocar un video. ¿Sí? Un video y sobre este video vamos a hacer una mesa redonda. ¿Les parece? ¿Estamos? Bueno, entonces, Hola, superlector, quiero comenzar este ¿estamos escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Listo. video haciéndote algunas preguntas que encuentres un poco extrañas, pero que en realidad ¿Estamos escuchando el video? Sí. Sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar desde el principio. Hola, superlector, quiero comenzar este video haciéndote algunas preguntas que encuentres un poco extrañas, pero que en realidad son muy importantes. Aquí van. ¿Crees que la vida tiene algún sentido? Y si la respuesta es positiva, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? ¿Alguna vez viviste una situación tan difícil que pensaste que no valía la pena continuar viviendo? Si un día te fuera arrebatado todo lo que tienes, tu familia, tu posición social, todas tus posesiones, aún así la vida continuaría teniendo sentido para ti. No sé si has entrado en este video por gusto o por casualidad, pero quiero que de verdad tomes unos segundos para responder a las preguntas anteriores. Tal vez las respuestas que obtengas tengan el potencial de transformar tu vida. Víctor Frank fue el autor del libro El hombre en busca de sentido y vivió desde el año 1905 hasta 1997. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Hasta aquí todo normal, pero este hombre tuvo que vivir algo que muy pocos seres humanos alcanzan siquiera a comprender. Víctor era judío y entre los años 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz, conocido como el campo de exterminio, y en efecto, en este lugar murieron cientos de miles de personas. Lo que experimentó el autor durante esos años es impresionante, y a partir de su experiencia escribió el libro El hombre en busca de sentido, el cual han leído millones de personas en todo el mundo. Si quieres conocer un poco de su historia y de los mayores aprendizajes que tiene esta maravillosa obra para ti, entonces ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Esta es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa solo de los grandes horrores que ya han sido suficiente y prolijamente descritos, aunque no siempre y no todos los hayan creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, este libro pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afectaba la vida diaria en un campo de concentración a la mente de un prisionero? La vida en el campo. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él. Todo comenzaba al entrar en el campamento. Un guardia nos miraba de arriba a abajo y señalaba con su dedo hacia la derecha o la izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento. Era mi turno. Alguien me susurró que si nos enviaban a la derecha significaba trabajos forzados, mientras que la dirección a la izquierda era para los enfermos e incapaces de trabajar, a quienes enviaban a otro campo. Se trataba en realidad de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra existencia o no existencia. Para la gran mayoría de nosotros, cerca de un 90% significó la muerte en una cámara de gas. A los pocos que logramos sobrevivir la selección nos quitaron toda la ropa y nos quitaron todo el pelo de nuestros cuerpos. Había entre nosotros unos cuantos ingenuos que preguntaron si no podían conservar su anillo de casados, una medalla o algún amuleto de oro. Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevarían.
La primera noche en el campo de concentración dormimos en camarotes de 3 pisos. En cada cama de 2 metros por 2,5 metros dormían 9 hombres directamente sobre los tablones. La dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad o un pequeño trozo de queso o una pizca de algo que pretendía ser miel. Esta era una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. La mente del prisionero. A los pocos días. ¿Quieres conocer el secreto que está haciendo que algunas personas ganen de 75 a 150 dólares al día haciendo microtareas en línea? Créeme, esto no es solo otra de vivir en tales condiciones, la mayoría de prisioneros entraban en una fase de apatía relativa en la que era cercana a una especie de muerte emocional. Empezaba con la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces el sentimiento era tan agudo que simplemente se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples. Todos éramos obligados a hacer trabajos forzados durante largas jornadas de trabajo donde éramos golpeados constantemente por los guardias, pero sin duda el aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que incluían. Una vez me salí de mi puesto para ayudarle a un compañero y de inmediato sentí un golpe en la espalda, un duro castigo y me ordenaron regresar a mi puesto. A los pocos minutos, el guardia que me golpeó nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza, en la vida del campo de concentración aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo por su condición física más débil, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Recuerdo un día en que el guardián pasó junto a mí, insultándome, y una vez más volví a conversar con mi amada. Solo llevábamos un año de casados. La sentía presente a mi lado, cada vez con más fuerza, y tuve la sensación de que sería capaz de tocarla, aunque solo existía en mi imaginación. Pensaba que si extendía mi mano cogería la suya. La sensación era terriblemente fuerte. Ella estaba allí realmente. Y entonces en aquel mismo momento un pájaro bajó volando y se posó frente a mí sobre la tierra. El sentido de la vida. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas con respecto a los prisioneros. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad de vivirla. Ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar ese hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era: ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuesta podemos dar a esas palabras? El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante un ser amado que le espera con todo su afecto o ante una obra sin terminar, no tirará nunca la vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar cualquier cómo. Este pensamiento me ayudó a sobrevivir todos esos años. La liberación. Somos libres, nos decíamos una y otra vez y aún así no podíamos creerlo. Habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella que ya había perdido su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia. No podíamos aprender el hecho de que la libertad nos perteneciera. Llegamos a un prado cubierto de flores. Lo contemplábamos y nos dábamos cuenta de que estaba allí, pero no lograban despertar en nosotros ningún sentimiento. Desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo recuerdo le había dado valor en el campo ya no vivía. Desdichado de aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños encontró todo distinto a como lo había soñado. Quizás abordó un bus, viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente, llamó al timbre,
al igual que lo había soñado en miles de sueños, para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí, ni nunca volvería a verla. Reflexiones finales. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como única es su oportunidad para instrumentarla. La logoterapia, al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana, no es pesimista, sino activista. Dicho figurativamente, podría expresarse así: el pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza cómo su almanaque, colgado en la pared y del que a diario arranca una hoja, a medida que transcurren los días se va reduciendo cada vez más. Mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron, después de haber escrito unas cuantas notas al dorso, y así refleja con orgullo y gozo toda la riqueza que contienen las notas a lo largo de la vida que ha vivido plenamente. El ser humano no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos, mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias. De sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas en Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. Si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal y por favor, no dejes de leer este libro completo. No volverás a ser la misma persona cuando lo hagas. Chao, chao. Listo. Entonces vamos a hacer como un conversatorio, un pequeño conversatorio sobre el hombre en busca del sentido, ¿no es cierto? Voy a ambientar este conversatorio con unas opiniones, ¿sí? Por ejemplo, Tu Wemin, un líder de la religión confuciana, de Confucio, del líder espiritual Confucio, decía que el significado fundamental de la vida se halla en nuestra existencia cotidiana, ¿sí? Decía él. Un sobreviviente a los campos de concentración, Elie Wiesel, ¿sí? Decía que lo siguiente, decía: ¿por qué estamos aquí? Es la pregunta más importante a la que debe enfrentarse un ser humano. Creo que la vida tiene significado a pesar de las muertes sin sentido que he visto, ¿sí? El editor Bermond Royster dice lo siguiente: en la contemplación del hombre mismo, de su lugar en este universo, no hemos avanzado mucho desde el comienzo del tiempo. Todavía nos quedan interrogantes en cuanto a quiénes somos y por qué existimos. Un científico evolucionista dice: porque ansiemos una respuesta más elevada, pero no existe ninguna. Y finalmente, un ex deán de la Catedral de San Pablo en Londres dice lo siguiente, dice: durante toda mi vida me he esforzado por hallar el propósito de la vida. He tratado de solucionar tres problemas fundamentales que siempre me han parecido fundamentales: el problema de la eternidad, el problema de la personalidad humana y el problema del mal. He fracasado, no he resuelto ninguno de ellos. Entonces, teniendo presente estos conceptos, ¿sí? Vamos a dar discusión a este video, que es como una síntesis del libro y no excluye la lectura del libro, algo la claridad, del creador de la logoterapia. Entonces les pregunto, y esto con miras a ese sentido que seguramente deben como resultado y también como desafío encontrar aquellas personas que han sufrido el conflicto interno colombiano,
¿sí? Y muchos conflictos que se han dado alrededor de toda la Tierra habitada. Entonces les pregunto, les hago la primera pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el sentido de la vida? Los escucho. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Lo han encontrado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El sentido de la vida propio o en general? Propia. Particularicemos. Bueno, para mí el sentido de la vida mía es, primero, mi familia Sí, y segundo, mi profesión. profesión. Para mí ese es mi sentido de vida. Si a mí me quitan cualquiera de esas dos cosas, yo creo pues que me perdería un poco. Claro, porque una cosa es el propósito de vida, ¿no? Los propósitos son encaminados con esas cosas que están relacionadas con lo que me acabas de decir. La familia, la profesión, ¿sí? Y una meta personal que tenga, ¿sí? Que tenga uno. Sí, señor. Pero el sentido de la vida trasciende más allá porque si nos quitan todo eso, si nos quitan nuestro trabajo, nuestra libertad, ¿sí? Nuestra familia, ¿sí? En últimas queda el individuo solo con la vida. Entonces, ese sentido de la vida debería hacernos pensar, ¿sí? En cómo sobrevivir a pesar de ese sinsentido. A ver, ¿alguien me alzó la mano? ¿Sí me hago entender? Buenas tardes para todos. Buenas Sí, tardes. yo levanté la mano, profe. Sí, Pues es que el sentido de la vida es algo muy relativo porque puede variar el concepto de una persona a otra, ¿no? ajá. Entonces, así como la compañera lo dijo a modo general, pues el sentido de la vida para todos es lo que nos rodea, lo que en realidad amamos. Pero pues yo creería que en el orden del sentido de mi vida, mis prioridades está primeramente pues la parte espiritual, o sea, Dios, la familia, y en esas me incluyo yo, ¿sí? Yo como prioridad. Ahí es, yo creo que es lo que el profesor hace referencia, que si le quitamos el resto, ¿quién queda? Uno mismo, ¿cierto? Sí, cómo no. Después la parte profesional y laboral puede ser ese, el orden del sentido de mi vida. Listo, muchas gracias. Sí, es un sentido bastante personal, ¿sí? Y obviamente hay algo de subjetividad, ¿no? ¿Sí? En la misma pregunta. El creador del positivismo filosófico, eh, John Stuart Mill, hablaba él se preguntaba sobre permanentemente si la vida tenía un propósito y un sentido, ¿sí? Y al no encontrarlo, pues obviamente se molestó mucho, se entristeció, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre vale la pena eh, añadir sobre cuál puede ser, además del sentido personal, el fin último del hombre, ¿sí? En medio del sinsentido de las guerras y los conflictos que hay en el mundo, ¿sí? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión especial? Y en medio de ese sinsentido, entonces formulo otra pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo pueden las personas víctimas del conflicto encontrar ese sentido de la existencia, ese sentido de la vida? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Profe, pues de pronto, buenas tardes. Buenas tardes. De pronto, bueno, ya entrando en un diálogo con ellos, de pronto empezar desde la infancia como las cosas que más les gusta hacer también, ¿no? Entonces partir como de eso, porque digamos el sentido de la vida también es como los objetivos que uno se pone día a día y es como porque yo me levanto todos los días, la razón por la que yo me levanto. Entonces,
como un objetivo y como también lo que a mí me gusta hacer en la vida, o sea, como lo que me hace feliz a mí. Si es comer, si es bailar, si es hacer ejercicio también, en eso también le encuentra uno sentido a la vida, aparte de la familia, las cosas. Entonces yo pienso que con ellos sería de pronto a partir de qué les gusta hacer, qué es lo que les gusta, qué les haría felices hacer. Listo, muchas gracias. Sí, pudiéramos rescatar en las personas que sufren de esas calamidades, esos placeres sencillos de la vida, ¿no? Que la vida nos otorga. ¿Algún otro comentario adicional que quieran hacer? Profe, no sé si de pronto ayudarlos a estructurar un nuevo proyecto de vida. Sí. ¿Y cómo se haría? Pues como dice la compañera, de pronto también orientarlos a eso que ellos dejaron por estar como más pendientes de otras personas, de otras situaciones. Uno muchas veces va dejando como atrás eso que le gusta a uno, que siempre deseó. Entonces de pronto como ayudándolos a estructurar algo así, o un nuevo emprendimiento que ellos siempre hayan querido hacer, algo que ellos hayan deseado estudiar y no hayan podido realizarlo, pues no sé, Sí, algo, me imagino. tiene, sí, claro, es válida tu opinión y veo que es razonable pensar así, ¿sí? Bruno Bettelheim, que fue un psicoanalista y un psicólogo, él estuvo también en campos de concentración nazi. Cuando él sale de los campos de concentración, yo no sé si les he comentado esta historia, porque a veces sufro de- del síndrome de haber recordado cosas anteriores, ¿listo? Entonces, Bruno Bettelheim estudió algunos colectivos que sobrevivieron a los campos de concentración y se dio cuenta que había un colectivo, ¿sí? Un colectivo religioso que había sobrevivido. Cuando se puso a indagar en cuál fue la razón por la cual ellos no se autoeliminaban, no se suicidaban, llegó a la conclusión de que ellos tenían una esperanza, ¿sí? Ultraterrena o más bien de de un reino mesiánico que los redimiría de todos esos sufrimientos y volverían a ver a sus seres queridos que murieron por causa del conflicto armado, ¿sí? Y por causa de la persecución acuciosa que hizo el régimen nazi a las minorías y a otros tipos de colectividades en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué los hizo sobrevivir? La esperanza, ¿listo? Algún otro aporte que quieran hacer para continuar con nuestra clase? ¿Algún otro aporte que quieran hacer? Mientras lo piensan, pensemos un poco en lo que es la vida, ¿no? Eh, una de las cosas que definitivamente sí se pierden en la existencia, en nuestra experiencia, es la misma vida, porque lamentablemente, salvo en las historias de Jesús, ¿sí? Donde hay resurrecciones y otros profetas, en esta época no hay resurrecciones. Entonces la vida es un bien inalienable y también invaluable. Y su pérdida genera una pérdida absoluta, ¿sí? Entonces vale la pena que también reflexionemos un poco cuando hablamos de sentido de vida o de la vida, reflexionemos un poco en lo compleja que es la misma, ¿sí? Los seres humanos estamos creados, si así lo pensamos en forma trascendente, los que creemos en Dios y los que no creen también seguramente lo pensarán así, en un entramado, ¿sí? De información genética, de moléculas, de proteínas, ¿sí? Que pues hacen posible que nosotros funcionemos en esta vida, ¿no? Nuestros ojos tienen conos y bastoncillos que pueden ver en colores, ¿sí? Podemos deleitarnos con una comida sabrosa que nos gusta, tenemos papilas gustativas, ¿sí?
Eh, la mano, esta mano que nosotros tenemos, que es muy diferente a la de los simios, ¿sí? Opone el dedo pulgar con estas tres manos, ¿sí? Lo cual nos hace posible hacer trabajos de precisión y están obviamente encadenados a nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro humano es la máquina más compleja que tiene el universo conocible desde el punto de vista científico por el hombre, ¿sí? Y el cerebro humano tiene más conexiones que muchas redes de comunicaciones del planeta Tierra, ¿sí? Tenemos neuronas, tenemos dendritas, ¿sí? Y podemos hacer procesamientos complejos, podemos hacer abstracciones, podemos hacer arte. A diferencia de los animales, podemos proyectar. A diferencia de los simios, y esto es una reflexión que quiero hacer, los seres humanos, a diferencia de los simios, podemos, aunque podemos pronunciar los mismos sonidos básicos que los simios tienen, nosotros, a diferencia de los simios, podemos articularlos y darles un significado. Y creamos el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que pues es obviamente una forma de comunicación bastante compleja. Eso no significa que otros seres vivos no se comuniquen, sí lo hacen, ¿sí? Además de eso, tenemos una mezcla de gases que hacen posible que respiremos, ¿sí? Precisamente estamos a la distancia del Sol, donde ni nos abrazamos por el calor del Sol, ni tampoco este planeta se vuelve bastante helado que haga imposible algunas formas de vida como la nuestra, ¿sí? Y eso es por solo mencionar un asunto, ¿no? Los atardeceres a los cuales nos podemos absorber, ¿sí? El cariño, la amistad, muchas cosas, ¿sí? Hacen posible que el sentido de vida sea pues único, ¿sí? El hecho de tomar agua, de beber agua, eh, también es algo que debemos agradecer. Entonces, precisamente nos convoca a eso, ¿no? De darle una resignificación a lo que es la vida, ¿sí? A la vida, porque la vida ha estado en entredicho y por eso algunos estados, como el estado colombiano, genera formas de atención para aquellas personas que de pronto han estado en duelo o han estado a punto de perder la vida o han perdido la vida de seres queridos por causa de uno de las mayores sin razones que tiene el hombre y son las guerras, son los conflictos, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente es un abrebocas, ¿sí? Y antes de seguir con la clase, quiero que hagamos un repaso de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Quién nos puede hacer un repaso de la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? Esta es nuestra segunda clase, ¿no es cierto? Vamos a hacer repasos y vamos a conectarnos con la clase anterior, ¿sí? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Quién quiere de pronto comentar algo sobre la clase anterior? La clase anterior vimos lo referente al proyecto de vida. Hoy, Sí. entonces, es el sentido de la vida. El sentido de la vida, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, teniendo eso presente, ¿sí? Vamos a mirar un poco, ¿sí? Ya habíamos visto algo de la atención psicosocial, ¿no es cierto? Ya habíamos visto algo sobre la atención psicosocial o todavía nada. Solamente como que nos presentamos. ¿Vimos algo de PAPSIBI? No. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase con este testimonio. Este testimonio y entonces voy a pedirle el favor a alguno de ustedes voluntariamente que me lea el testimonio de este habitante de San Carlos. Vamos a reflexionar un poco sobre el mismo. ¿Quién no lo puede leer? Por favor.
Caterina Oliveros, ¿me puede? ¿Sí? ¿O Diego Torres? Diego, ¿me lee por favor lo que aparece ahí? Dice, yo me volví una persona muy amargada y pienso que mis hijos sufrieron mucho por eso. Yo los gritaba, les preguntaba, les pegaba y mucho tiempo después, hablando con mi esposa, nos dimos cuenta que la violencia nos había vuelto así, que esa rabia que teníamos la pagaron ellos. Muy bien. Entonces, este testimonio que se da en el marco del Centro Nacional de Memoria Histórica es muy diciente de el sufrimiento y las calamidades que han sufrido las personas víctimas del conflicto armado, ¿sí? Que obviamente se traslucen en la forma en que las personas se relacionan con su propio núcleo, con su núcleo primario, que es el de la familia, y que obviamente esa carga de resentimientos, de culpabilidad, ¿sí? Que a veces no se sabe manejar por parte de estas personas, ¿sí? Pues como vía de escape se reproduce hacia los hijos, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta cómo existe, digamos, una relación que se hace muy patente a nivel generacional, ¿sí? De cómo se reproducen en forma clara y explícita esos fenómenos de violencia, ¿sí? Que obviamente vamos a tratar de tratar con las personas, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han tenido experiencias como las que se relata de este habitante de San Carlos, Antioquia, que entre otras cosas Antioquia es el departamento más golpeado por la violencia, uno de los departamentos, sino el más golpeado por la violencia eh, del conflicto interno. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia relacionada con este testimonio de este habitante? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Listo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia semejante a la que esboza este habitante de San Carlos al tratar con personas víctimas del conflicto armado? Que nos puedan compartir. Bueno, yo trabajaba en el batallón de sanidad y allá habían muchos problemas en la compañía de salud mental y uno de ellos refería que a través de su estrés postraumático de guerra diagnosticado que tenía el usuario, no toleraba que los niños gritaran o jugaran dentro de la casa, usaran globos en fiestas, que pudieran detonar y hacer ruidos semejantes a un estallido, porque pues debido a su estrés generaba un ambiente de violencia y siempre él lo transmitía por medio de golpes a las personas que lo rodeaban. Listo, muchas gracias, Lady, por compartirnos esa experiencia, ¿sí? Entonces, estos primeros enfoques, ¿sí? Que vamos a empezar a ver hoy, que no alcanzamos a ver la clase pasada, estos enfoques de la atención psicosocial precisamente vienen marcados en atender pues esa crisis que pues ha generado el conflicto colombiano, no solamente en las personas a nivel individual, sino en las familias, en los colectivos que conformaban estas personas y en las etnias, o sea, afroamericanas e indígenas, y podemos darnos cuenta cómo a partir de esos dramas, ¿sí? El Estado colombiano tuvo a bien tener presente estas perspectivas, ¿sí?
que vienen a solucionar o por lo menos a morigerar o a mitigar, ¿sí? Esa serie de conflictos que en perspectiva se han generado con relación al conflicto interno colombiano, ¿sí? Entonces, por ello, eh, tenemos que tener presente que hay una perspectiva, ¿sí? De esos impactos psicosociales que comprometen la violación de derechos humanos en el contexto de la violencia, ¿sí? Entonces, sabemos que en la violencia no solamente sufrieron militares, sino también explícitamente civiles. Y ahí se viola el derecho internacional humanitario, con todos los vejámenes que la violencia pues trae, ¿no? Por ejemplo, los secuestros, ¿sí? Las extorsiones con el fin de financiar aparatos de guerra, ¿sí? Los desplazamientos masivos, los homicidios y masacres selectivos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Por eso, estas personas, de alguna u otra forma, cuando sobreviven, porque ese término sobrevivencia no está contemplado, ¿sí? En los marcos regulatorios legales. Ese concepto de sobrevivencia implica un lastre de dolor, de rabia, de culpabilidad, ¿sí? Que de alguna u otra forma busca ser reparada, ¿sí? Porque esa dignidad también se aplasta, ¿sí? Y esas personas, además de que son muchas veces revictimizadas, también lamentablemente llegan a sufrir el desamparo, ¿sí? Se les quita cualquier vocería o representatividad frente al Estado, a la comunidad, ¿sí? Entonces, todo eso está relacionado con este enfoque, ¿listo? Me permite un momentico que estoy recibiendo de mi jefe ya un momentico, una llamada. Sí, aló. Hola, Sonia, ¿cómo te va? Listo, ¿qué días hay disponible? Sí, en Toberín. ¿Qué días? Miércoles. ¿Qué otro día? 16, listo. Listo. El jueves yo asisto. Programa a las 11:30. 11:40. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias, Sonia. Que te vaya bien. Chao. Listo. Listo, retomamos. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa dignidad humana hay que repararla. ¿Sí? Para ustedes, la dignidad humana, ¿qué dimensiones abarca? ¿Qué piensan? La dimensión humana, ¿qué aspectos abarca? ¿Qué creen ustedes que sea la Buenas dignidad tardes. humana? Sí, buenas tardes. Pero yo creo que abarca todo lo que es su parte emocional, familiar, laboral. Listo, muy bien. Sí. Digamos que la dignificación humana también reside en el hecho de esa apropiación y esa importancia, ¿sí? que tiene la persona frente a su entorno, ¿sí? Ese sentido de valoración. Algunos seres humanos nacemos particularmente sensibles a la importancia de ser valorados, ¿sí? En mayor o menor medida. Pero digamos que todo ser humano quiere ser reconocido, ¿sí? Quiere ser valorado
Y obviamente es irrestricto también que la persona también desarrolle una autoestima, ¿sí? Que es muy distinta a la autovaloración, ¿sí? Pero independientemente de eso, el conflicto armado colombiano, pues, ha degradado, ¿sí? Esos sentidos de dignidad humana, ¿sí? Ese sentido de importancia, de relacionamiento, de sentido de logro, ¿sí? Que a través de sus actividades, su relación con otras personas, su estabilidad dentro del colectivo en el cual pertenece, desempeñaba normalmente y se ve afectado por estos intereses que pues los afectaron de alguna u otra forma, ¿sí? Por eso, siempre cuando hablamos del enfoque psicosocial, estamos hablando del empoderamiento que se buscan estas personas, ¿sí? En el ejercicio de procesos autónomos que hagan que estas personas no solamente ejerzan sus derechos, sino que no se hagan dependientes del Estado, ¿sí? Sino que busquen procesos de resocialización, de integración en el tejido social, ¿sí? Y que sientan que pueden tener un control sobre sus vidas y sobre sus historias, ¿sí? Que lo que les pasó de alguna u otra forma eh, no debe afectar, ¿sí? Significativamente su esencia como ser humano, sino que estas personas, a pesar de esas circunstancias adversas, esas experiencias apenas cambian un poco o cambian muchas veces estados, ¿sí? Pero no su esencia como seres humanos, ¿sí? Y especialmente, y por eso pues hice el relato, hice una introducción sobre cómo reconocer y validar esas potencialidades y esas capacidades que tienen las personas de salir adelante y que de hecho tenemos todos, ¿sí? Que a veces sin saberlo, ¿sí? Y de mala manera, pero lo hacemos, ¿sí? Pues llegamos incluso a plantearnos cómo reformular esos proyectos de vida que ustedes mismos han mencionado, ¿listo? ¿Hasta aquí algún comentario que quieran hacer? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Hasta aquí algún comentario que quieran hacer? ¿Qué piensan? ¿Algún comentario, pregunta, punto de vista? ¿Creen ustedes que el enfoque psicosocial enmarcado en estos cuatro aspectos basta para la rehabilitación de las víctimas del conflicto? ¿Creen que es adecuado? ¿Qué piensan? De acuerdo a estos cuatro parámetros. ¿O se les ocurre alguno más? ¿Qué piensan? ¿Qué opinión tienen? ¿Creen que basta? ¿Bastan estos cuatro pilares del enfoque psicosocial para redimir y rehabilitar a las personas? Listo, les dejo esa pregunta como pregunta retórica, aunque me alzó la mano Fanny. Fanny, por favor, activa tu micrófono, por favor. Fanny, Hola, sí, hola. señor. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes, Fanny? ¿Me puede repetir sobre qué es la opinión? Perdón, profe. Aquí se habla de un enfoque psicosocial, ¿sí? Con el fin de redimir, de atender, ¿sí? Las afectaciones psicológicas, mentales y físicas de las víctimas en conflicto. ¿Crees que estos cuatro pilares de este enfoque psicosocial pueden llegar a ser suficientes para atender
todos los dramas que tienen las víctimas del conflicto armado? Yo pienso que sí le aportan mucho, pero sin embargo no son, a veces, o depende del tipo de víctima, no son suficientes, porque ¿Por qué qué, perdón? Se te fue la voz. ¿Por qué qué? que entran a programas, yo pienso que pues sí abarca muchas cosas, pero realmente ellos necesitan de un apoyo y un seguimiento constante. Muy bien, ¿sí? Entonces, más adelante les voy a presentar un audio de una víctima del conflicto armado, o voy a ver si la traigo a este escenario, ¿sí? Para que nos relate un poco cómo es el contexto de las víctimas y cómo han podido sobrevivir en medio del conflicto armado colombiano. ¿Listo? Bien, entonces, uno de los aspectos que les quiero comentar es que la guerra es compleja, ¿sí? Yo permanentemente les señalo el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que viene hablando precisamente de cómo se gestó cómo se gestaron los escenarios de conflicto en el país. Hay un aparte que habla precisamente de las consecuencias emocionales, ¿sí? que ha generado ese conflicto, y con miras a tener pues una dimensión, ¿sí? de ese sinsentido. Es importante que ustedes empiecen a comprender, ¿sí? Ese informe, que son 400 hojas, ¿sí? Pues precisamente viene hablando de cómo, entre otras cosas, ¿sí? Cada individuo, cada familia, cada colectividad o cada etnia afronta de formas distintas esos sufrimientos, y seguramente tienen también recursos de afrontamiento que, que ustedes en la perspectiva de atención deben tener presente, ¿sí? Entonces la mirada psicosocial debe estar acompañada de ese entendimiento y esa comprensión, ¿sí? del conflicto, ¿sí? de sus raíces, ¿sí? de quiénes o qué grupos lo generaron, quiénes participaron, ¿sí? en ese sinsentido que ha generado pues tanto sufrimiento, casi más de 8 millones de desplazados, ¿sí? Y la permanente victimización, ¿sí? Con el fin de lograr algunos propósitos, ¿sí? Que la historia juzgará, ¿sí? Entonces, los invito a mirar esas miradas y esas particularidades emocionales, que es el capítulo 4 del Centro de Memoria Histórica, ¿sí? Y por eso, pues, hay unos aspectos a mirar acá, ¿sí? Con esas premisas de ese enfoque. Entonces le voy a pedir el favor a Franci Chaparro. ¿Estás por ahí, Franci? Franci Chaparro. ¿Estás ahí, Franci? Sí, aquí estoy, profe, aquí estoy. Listo. Entonces me haces un favor, bajo el tema las víctimas están sufriendo, me lees el primer y el segundo párrafo. Profe, no veo ningún escrito. Si ven lo que estoy, los tres, si ven las tres columnas que estoy compartiendo. No, la verdad estoy por el celular, pero no El celular. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de estos, Yo, profe, ya que por favor, ¿lo lees, por favor? las víctimas están sufriendo. El sufrimiento debe ser visto como una forma de respuesta natural a eventos anormales, como los que han asumido en el contexto del conflicto armado. Naturalizar y validar las respuestas frente a las graves violaciones como respuestas naturales. Muy bien, entonces digamos que una de las premisas de este enfoque psicosocial reside en que hay mecanismos
los psicólogos hablan adaptativos, ¿sí? A eventos anormales, ¿sí? Que obviamente surgen en virtud al conflicto armado colombiano, ¿sí? Dentro de la experiencia y la praxis que ustedes tienen, ¿cómo ven esa respuesta que tienen las víctimas al conflicto armado, que ustedes seguramente han atendido? ¿Y qué les llama la atención? ¿Alguno de ustedes puede compartir alguna experiencia que nos quiera compartir? ¿Qué particularidades, cómo ven ustedes que las personas sin haber sido atendidas, pueden llegarse a adaptar a esos fenómenos anormales, a esos eventos anormales? ¿Y cómo han manejado ustedes eso? ¿Qué piensan? Profe, qué pena, no entiendo su pregunta. La repito, ¿sí? Dentro de la experiencia que ustedes han tenido, cuando ustedes inicialmente atienden a una persona víctima del conflicto, ¿qué respuestas manifiestan esas personas víctimas del conflicto frente a esos eventos anormales? ¿Ahora sí entiendes la pregunta? ¿Qué opinan? ¿Cómo responden las personas cómo verbalizan o cómo manifiestan, ¿sí? La forma en que se enfrentan a esos eventos como homicidios, desapariciones, desplazamiento, etcétera. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia? Bueno, algunos de ellos manifiestan resiliencia, resignación, Ujú. tienen que generar una nueva adaptación a la sociedad, algunos que tienen trastornos con patologías mentales, y no solamente ellos, sino también sus familias, porque son ellos también víctimas del conflicto al tener un usuario de estos en casa. Exactamente, ¿sí? A veces también culpa, ira, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestro papel es entender, ¿sí? Obviamente es comprensible ese tipo de respuestas que pueden ser hasta cierto punto irracionales, ¿sí? Pero son formas en las cuales las personas reaccionan con el fin de no perder la razón, por decirlo de alguna otra forma, ¿sí? Obviamente, en el segundo recuadro se habla de que las víctimas son más que ese sufrimiento, ¿sí? Y vamos a leer esos 3 párrafos y voy a pedirle el favor a Giovanna Puentes. ¿Estás por ahí? Giovanna Puentes. Giovanna Puentes, ¿estás por ahí? Ah, ya. Listo. Iraida Romero, Sí, profe, ¿me lees? dice, el naranjalito, Sí, por favor. las víctimas son más que sufrimiento. Los, se me ve como borroso. Veo como borroso. Sí. Sí, se me ve ese parrafito que sigue ahí, lo veo borroso. Los hechos de violencia son solo una parte de lo ocurrido a las personas víctimas. Sí, dos, las víctimas. Ay, Bueno, entonces yo leo este y tú por favor me lees el siguiente. Sí, porque de pronto el contraste. ese sí se ve mejor, ese se ve mejor, claro. Listo, entonces yo voy a leer este. Entonces, Ok. lo que se quiere decir acá es que esos hechos de violencia no sirven para estigmatizar a las víctimas del conflicto, ¿sí? Ni rotularlas ni etiquetarlas, ¿sí? O decir que, que pues simplemente son personas que se les señala como haber sido víctimas de lo que les sucedió. Entonces, obviamente estamos hablando acá de la consideración de ese sufrimiento que estas personas
han padecido, pero también, ¿sí? El objetivo es también promover ese restablecimiento a los hechos que estaban vivos antes de la perpetración de estos crímenes, ¿sí? Y obviamente se trata de conocer a la persona, de establecer una relación con esa persona, de escucharla, ¿sí? De tratar de entender su lenguaje, de ponernos en su mismo nivel, ¿sí? Un poco saliéndonos de nuestras capacidades intelectuales o nuestra formación académica, ¿sí? Obviamente, este punto de que las víctimas son más que ese sufrimiento, ¿sí? Está muy relacionado con, primero, dignificarlas, ¿sí? Y segundo, hacer que estas personas de alguna u otra forma eh, dinamicen recursos internos para salir adelante de estos conflictos internos que se pueden suscitar por ser víctimas de un conflicto mayor. ¿Listo? Ahora sí vamos a leer el tercer párrafo. ¿Me puedes ayudar con los dos párrafos? Ahora sí. Sí, profe. Todos podemos hacer algo. Todas las personas podemos hacer algo frente al sufrimiento de los otros. Se requiere de las capacidades y habilidades para la dignificación y reconocimiento de la persona al enfoque diferencial. Esto garantiza que las acciones de atención tengan un efecto reparador. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que se acaba de leer, ¿qué requisitos de atención deben tener las personas que bajo el enfoque diferencial y psicosocial atienden a las víctimas del conflicto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué niveles de preparación deben tener las personas que eh, atienden a las víctimas de conflicto? ¿Sí? Con el fin de que el efecto de esa atención sea reparador, o cualquier persona puede atender a las víctimas del conflicto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se requerirá? ¿Qué competencias imaginan que se deben manejar? Eso lo vamos a ver cuando veamos directamente el PAPSIBI. ¿Qué piensan? ¿Será que cualquier persona puede hacer esa atención psicosocial o esa atención en salud? ¿O qué se requiere? ¿Qué piensan? Esto es con participación de ustedes para no hacer un monólogo un poco aburrido, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué capacidades, qué destrezas, qué competencias deben tener las personas que atienden a las personas en el marco de atención psicosocial y atención en salud con enfoque psicosocial? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Qué piensan? O más bien, ¿qué se requiere? Voy a preguntarle a Joana Bernal, ¿estás por ahí? Joana Bernal. Joana Bernal, ¿estás por ahí? Laura Daniela Rojas. Si quieres escribirlo en el chat, ¿sí? ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué competencias debe tener la persona? ¿Sí? Y Joana, ¿qué ibas a decir? Yo creo que los profesionales de la salud, pues dentro del grupo interdisciplinario, debemos poseer habilidades como la resiliencia emocional. También debemos tener empatía, un fuerte sentido ético, tomar decisiones incluso rápidas,
tenemos que tener comunicación efectiva y crítica, información en primeros auxilios psicológicos, obvio. Ujú. Yo Bueno, creería que básicamente esas son las esenciales. y no todo el mundo posee estas capacidades, ¿no? Estas No, habilidades, ¿sí? sí, sí. Listo, muy bien, muchas gracias, Giovanna. No sé si hay algo aquí en el chat, permítame un momentico. Vamos a leer lo que sale en el chat. Dice, las competencias que debe tener una persona en el área de la salud, primero debe ser la empatía, responsabilidad y comunicación asertiva. Y brindar un trato humanizado, ¿listo? Entonces, ustedes son dolientes de esos sufrimientos, ¿sí? Sin llegar al extremo de meterse a tal punto en el sufrimiento que lleguen a somatizar lo que la otra persona está padeciendo, ¿sí? Listo. Cuando hablamos de trato diferencial, ¿alguien alzó la mano? No. Cuando hablamos de trato diferencial, tenemos que tener presente que no todas las personas expresan su sufrimiento de la misma forma. De la misma forma como la personalidad es es un enfoque de vida que cada persona tiene con relación a las gafas que se pone y mira la realidad, cada uno digiere ese sufrimiento de formas distintas. Algunas personas las puede autodestruir, como vimos en el caso de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. A otras personas pueden tener el impulso necesario para sobreponerse a ese dolor, ¿sí? Por eso es importante que nos aproximemos a esas formas de expresión del sufrimiento, ¿sí? Las mujeres se expresan seguramente de una forma distinta, ¿sí? A los hombres, ¿sí? En términos de género, pero también los padres, los hermanos, la persona que es afro, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de sentir, ¿sí? Y también debemos aprender a mirar las expresiones, ¿sí? Porque gran parte de nuestra expresividad es no verbal, ¿sí? Aunque la verbalidad sí la tenemos presente, pero gran parte de nuestras manifestaciones se hacen en forma no verbal. ¿Listo? Bien, gracias Laura. Voy a pedirle el favor a Luisa Bella, ¿estás por ahí? Luisa Bella. Luisa Bella, ¿estás por ahí? Luisa Bella. Sí, Luisa, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Me repites, por Listo, te pido un favor, me lees el del centro, Ya la columna del centro. permitir el paso por el dolor? Aquí estoy, aquí. Sigue, Luisa. El dolor debe tener espacios de expresión de manera que mediante el relato pueda tener lugar la construcción de la experiencia dolorosa. Es un poquito borroso. La atención integral en salud con enfoque psicosocial busca que la expresión de la afectación emocional pueda pueda Constituirse. ajá, Pueda constituirse. es decir, existir en el diálogo con alguien y ahí se ve muy borroso. Algún destinatario del dolor. Listo. Gracias por el esfuerzo y la participación que hiciste. Entonces, observemos que la expresión dolorosa, ¿sí? Tiene como manifestación la afectación emocional, ¿sí? Por ello es necesario abrir espacios seguros, ¿sí? Que pueden ser terapéuticos parcialmente, o pueden ser simplemente de atención, donde la persona pueda expresar, ¿sí? La expresión de ese dolor ayuda mucho en la elaboración del duelo, ¿sí?
Y muchas veces tenemos el prejuicio cultural de que el dolor se acentúa porque hablamos de la persona que se perdió, ¿sí? Etcétera. Pero no es así, ¿sí? A veces entre más hable esa persona de ese ser querido que desapareció, seguramente esa expresión va a permitir que efectúe el duelo, ¿sí? El duelo en forma adecuada, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Todo claro? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Ustedes seguramente tienen mucho que decir, que quieran hacer con relación a este punto. ¿Algún comentario que quieran hacer con relación al duelo? ¿Qué comentario les merece la elaboración del duelo en el marco del conflicto colombiano? ¿Tienen alguna opinión? ¿Alguna opinión que tengan al respecto sobre el duelo, el manejo del duelo? ¿Algo que tengan que decir? Natalia Figueroa, ¿tienes algo que decir con relación a la expresión del duelo? Ay, profe, qué pena contigo, pero como estaba caminando para la casa, no alcancé a escuchar muy bien. Listo. ¿Qué puedes decir sobre el manejo del duelo, sobre todo en víctimas del conflicto armado? Bueno, sobre el manejo del duelo, yo creo que se debería trabajar principalmente la pérdida como al estilo de vida, ¿sí? A todo aquello que se perdió durante ese proceso de ese conflicto. Porque generalmente pues la mayor parte de las personas que son víctimas de conflicto armado en nuestro país, por ejemplo, les toca dejar todo su proyecto, toda su vida, toda su inversión atrás por escapar y por salvaguardar su vida. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Sí, Gracias a entonces, usted, profe. listo. Entonces, la expresión del duelo implica también un acompañamiento permanente. ¿Alguien alzó la mano? Espera un momentico. Sí, Joana, ¿qué ibas a decir? Joana, tienes que habilitar el micrófono. Joana Bernal, tienes que habilitar el micrófono para poder participar. Sí, Joana. Joana, Joana, si no puedes hablar, puedes escribir. ¿Listo? Si de pronto tienes problemas con el micrófono, puedes escribir también. ¿Sí? Lo otro es eh, permitir la representación, por un lado, ¿sí? De poner en un espacio público esas emociones que en otros espacios se invisibilizan y que pueden generar una solidaridad del grupo en medio del miedo que genera el conflicto armado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a mano derecha hay un espacio, un rito simbólico que tiene como propósito representar, ¿sí? Las pérdidas ocasionadas por el conflicto armado con personas que pues solidariamente se agrupan para poderse apoyar en medio de las condiciones y el dolor que esto genera, ¿sí? Entonces, obviamente, eso implica dentro de la atención integral en salud, por ejemplo, con enfoque psicosocial, que la persona llore, ¿sí? Que haga un relato, que obviamente aprendamos a respetar sus silencios, ¿sí? Y eso obviamente tiene como propósito validar, ¿sí?
y dignificar el papel de la víctima frente a los conflictos que se viven. ¿Listo? Por un lado, entonces tenemos las acciones sin daño y otras que son las acciones afirmativas, ¿sí? Entonces vamos a leer qué significan esas acciones sin daño, ¿sí? Entonces voy a pedirle el favor. ¿Cayetano está? Cayetano. Cayetano está. Cayetano. Cayetano, no, parece que no está. Yamile Montenegro. Yamile Montenegro. Iraida Romero. Ok, sí, profe, aquí estoy. ¿Me Listo. escucha? Hay mucha interferencia, la mala señal. Ah, no, tranquilo, tranquilo. ¿Me Entonces, escucha? Yamile, me lees acción sin daño. Iraida me lee acciones afirmativas, por favor. Ok. Sí, señor. A ver, Entonces lees, por favor, acción sin daño. acción sin daño, Sí, acción sin daño. No, realizar para las acciones de conflicto. Prevenir y estar atentos, no incrementar con las propias acciones el uso y sin tratar de reducir, ya que incluya un ético. de las acciones, listo. Entonces, no solo reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de conflicto, sino prevenir y estar atentos para no incrementar con propias acciones esos efectos adversos y sí tratar de reducirlos. ¿Sí? Implicaciones éticas. Por favor, Yamile, gracias. Entiendo que luchas con la conexión. Y por favor, Yamile, ¿me lees acciones afirmativas? Iraida. Iraida. Las acciones afirmativas implican el desarrollo de acciones distintas por parte del Estado para unos determinados ciudadanos, de modo que por medio de estas se reduzcan escenarios de desigualdad en lo social, cultural o económico. Muy bien. Entonces, miren que esto nos invita a hacer una reflexión, ¿no? Por ejemplo, que las acciones en las cuales intervengamos sean sin daño, ¿sí? Eh, ¿Cómo creen ustedes? Voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Pero este ejemplo se puede ser extensivo tanto al personal en salud con enfoque psicosocial como a la atención primaria que es el enfoque psicosocial, ¿sí? Vamos a suponer el ejemplo de un psicólogo, ¿sí? ¿Cómo un psicólogo puede reflexionar sobre las acciones sin daño? ¿Sí? Sí se pueden, ¿cómo, cómo, cómo se puede hacer un análisis ético, ¿sí? De esas acciones sin daño cuando hacemos atención psicológica a víctimas del conflicto armado, ¿sí? Por ejemplo, una señora que perdió su esposo o perdió su hijo o sufrió violencia sexual. ¿Qué reflexión puede hacer un psicólogo? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexión puede hacer un psicólogo? ¿Qué reflexión ética? ¿Qué reflexión ética? ¿Sí, Yamile?
Eh, una persona perdió el O Yamile, si como tienes problemas de interferencia, si quieres lo escribes en el grupo. Listo, sí, pero ¿Listo? Bien. ¿Alguien que pueda hacer un aporte sobre esas acciones sin daño? Listo, entonces, ¿qué se puede decir acá? ¿Sí? Dentro de la experticia, dentro de la práctica que ustedes tienen, ¿sí? Como profesionales siempre deben reflexionar sobre los efectos de su intervención, ya sea a nivel terapéutico, a nivel de diagnóstico, ¿sí? Que hacen sobre los pacientes y especialmente en las víctimas del conflicto armado. Eso implica, por un lado, también atenuar las cargas diarias que ustedes como psicólogos reciben del drama humano. Y eso también implica que, y eso lo dicen pues todos los reglamentos legales que se han expedido para atender a las víctimas del conflicto, ustedes deben cuidarse, deben cuidarse y seguramente por medio de un profesional independiente hacerse ver, ¿sí? En una terapia o en un abordamiento que les puedan hacer, ¿sí? Con el fin de mirar cómo está su salud mental, hasta qué punto el estar atendiendo estos dramas han afectado su propia integridad, porque si no lo hacen, lamentablemente, pues esto se puede transferir a las personas a las cuales se están atendiendo, ¿sí? Con resultados adversos, ¿sí? Tanto para ustedes como para el paciente que están atendiendo, ¿sí? Por eso, en acciones afirmativas estamos hablando de la reducción de esos escenarios de desigualdad cultural o económico, y por eso el Estado se apersona de unas acciones, ¿sí? Que tienen como fin el que ustedes pues salgan o las personas a las cuales atienden salgan adelante y se reduzcan esos escenarios de desigualdad, ¿sí? Entonces, aquí aparecen cuatro vertientes, ¿sí? Una de ellas es el ofrecimiento de un trato digno a través de acciones sencillas que pueden ser sonreír, saludar, ¿sí? Que el espacio en el cual se va a atender sea un espacio organizado, bien distribuido, que genere pues confianza, ¿sí? Que si vamos a atender a una persona, la podemos mirar a los ojos, ¿sí? Que podamos explicar en detalle cuál es el objetivo de la acción que se va a atender, ¿sí? Y favorecer todo lo relacionado con el acceso a los derechos, ¿sí? Eso implica, obviamente, escuchar activamente a la persona, ¿sí? Y cuando hablo de escucha activa, ¿a qué me refiero? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una escucha activa? Yamil le dice que perdió el sentido de vida al perder sus hijos y familia, ¿sí? Sí, eso puede llegar a suceder, ¿sí? Perder el sentido de la vida, ¿sí? Por eso es importante rescatar, ¿sí? Rescatar ese sentido de vida, ¿sí? Muchas veces ayuda mucho el ayudar a visualizar propósitos de vida, nuevos proyectos productivos, etcétera. ¿Listo? Bien. ¿Qué significa escuchar activamente? ¿Qué piensan? ¿Qué significa escuchar activamente? ¿Qué significa escuchar activamente? ¿Qué piensan? ¿Qué significa escuchar activamente?
Pues, profe, yo creería que prestar total atención a la persona que está hablando y demostrando un interés y si acaso haciendo preguntas que clarifiquen y reflejen que estamos en total atención y comprensión con la persona que nos está hablando. Muy bien, ¿sí? Así es. Ahora bien, pueden existir víctimas. Uno de los colectivos que seguramente el conflicto colombiano trata de invisibilizar es el colectivo de LGBTIQ, ¿sí? Podemos compartir o no sus formas de vida, ¿sí? Sus formas de, sus actitudes frente a la vida, pero no debemos olvidar que en medio del conflicto armado, algunos actores armados generaban controles sociales, ¿sí? Y si una persona la veían con arete o veían pues que tenían pues este tipo de actitudes, eran fuertemente reprimidas, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando una persona de estas se acerca, seguramente tiene en su mente una identidad sexual ajena a la que aparece en la cédula, ¿sí? Entonces, es bueno preguntarle a la víctima cómo desea que se le llamen, porque esa es una forma también de validarla, ¿sí? Y otro punto que vale la pena también tener presente es constatar, ¿sí? Que víctima ha comprendido todos los procesos, ¿sí? Necesarios para eh, su plena atención, el alcance de todos los medios, tiempos y requerimientos, ¿sí? Debe entender quién la está atendiendo, ¿sí? En qué etapa de todo el proceso se le atiende y el paso a seguir después del encuentro, ¿sí? O los procedimientos a seguir. Esto obviamente va a incluir también un acompañamiento, ¿sí? Permanente en esos procesos que no le quita nada al funcionario. Y es importante tener presente este punto. ¿Listo? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? ¿Me pueden recordar cuándo tenemos la próxima clase? ¿El próximo martes? Martes. ¿Listo? Yo les voy a hacer una propuesta. Una propuesta porque he notado que se me ha disminuido significativamente el grupo de asistentes con respecto a los que están matriculados. Y sé que este horario es difícil por trabajo, ¿sí? La propuesta es la siguiente, hacer una clase una vez a la semana de 7 a 9, ¿sí? O si lo desean de 6 a 9, un sábado, ¿sí? ¿Están de acuerdo o dejamos este horario? ¿Se les hace fácil este horario o lo dejamos para los sábados? La verdad, profe, yo preferiría que fuera entre semana ¿Otra semana? de los compañeros. ¿Qué dicen los compañeros? Sí, yo también prefiero que sea entre semanas, si se puede, pues, y un día en la semana, y si todos están de acuerdo en el horario de 7 a 9, pues sí sería más factible. Listo. ¿Qué dicen sus compañeros?
Listo, vamos a dejarlo entre semana mientras tanto, ¿sí? Entonces, vamos a dejar una tarea. Lo primero que vamos a hacer es un control de lectura, ¿sí? Y me van a realizar una investigación sobre los marcos regulatorios que existen con relación a la atención de víctimas del conflicto, ¿sí? Autos, sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí? Leyes y decretos. Solamente me van a decir en qué consiste, ¿sí? Y a cualquiera le voy a preguntar sobre la investigación. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está clara la tarea para la próxima clase? Entonces la repito, ¿sí? Para la próxima clase me van a hacer una investigación, ¿sí? De todo lo que encuentren con relación a sentencias de la Corte Constitucional, con relación a atención de víctimas del conflicto armado, junto con los autos, ¿sí? Y las leyes que las acompañan junto con decretos. Decretos y todo el marco normativo que se ha expedido. No es necesario que se lean todas las leyes, sentencias, decretos, sino que simplemente las referencias, ¿sí? Entonces que me digan, mire, este auto habla de tal, esta sentencia de la Corte Constitucional habla de esto, ¿sí? La ley 1448 habla de esto, ¿sí? Y vamos a hacer a primera hora vamos a mirar, entonces, qué investigar, ¿listo? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara la instrucción? ¿Sí, Laura? Profe, tengo una duda referente a las clases videograbadas. ¿Dónde las podremos ubicar? Yo se las paso al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ah, ok. ¿Listo? ¿Sí, Natalia? Ok, su merced les envía el link al grupo, el link al grupo general, ¿sí? Sí. Ahorita les paso esta. Ahorita les paso esta grabación. Eso lo que iba a preguntar, profe, que si le podía pasar porque me he perdido ciertas partes de la clase y sobre todo creo que la tarea que acaba de dar. Sí, la tarea es investigar sobre qué sentencias, autos, leyes, decretos, ¿sí? Se han expedido en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado, ¿sí? Que vamos a repasarla para la próxima clase. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Sí, Laura? Perdón, la otra pregunta es, ¿esta tarea hay que subirla como evidencia a territorio o solo es como te pregunta la tarea? Es control de lectura. Ya después les digo qué trabajo van a hacer para territorio. ¿Sí? Es control de lectura. Giovanna Puentes. Sí, profe, la tarea está clara, le agradecemos mucho. Y otra cosa, hoy tenemos link para registrar la asistencia. Sí, ya se las paso otra vez. Permítanme un momentico. Ya la había pasado, pero de todos modos la paso. De nuevo. ¿Listo? Y la paso en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya está ahí la asistencia. Listo, sí, sí, señor, ya llegó. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el día martes, ¿sí? Y tengamos presente ese control de lectura. ¿Listo? Que tengan un feliz resto de jueves y nos vemos el martes, Dios mediante. Ya les paso la grabación. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches para todos. lo mismo, hasta luego.